Buenos días, profesor Noirvin Flores. Mi nombre es María Regina Padrón Muñoz. Pertenezco al grupo 513 de la asignatura Estadística y Probabilidad 1. Como lo indica la actividad correspondiente a las semanas 5, 6 y 7 de trabajo, en este video explicaré el tema análisis estadístico para datos agrupados por intervalos. Primero procedo a enseñarle mi ejercicio correspondiente al tema. Referente al tema análisis estadístico para datos agrupados por intervalos, en las semanas anteriores habíamos trabajado con datos simples. La diferencia entre estos y los datos agrupados por intervalos es que los datos simples son un conjunto de datos que pertenecen a un tamaño de muestra simple, por lo que no es necesario agruparlos y cada valor aparece de forma individual. A comparación, los datos agrupados por intervalos pertenecen a un tamaño de muestra complejo, por lo que para ser analizados requieren ser agrupados en clases según ciertas características. Con los datos simples podemos trabajar con números enteros, reales, caracteres, etc. Y con los datos simples, como son pertenecientes a muestras de tamaños complejos, suelen aparecer decimales y pues otros tipos de datos. Al igual que con los datos simples, con los datos agrupados por intervalos podemos representar la información mediante gráficos. Los gráficos más empleados son el histograma o gráfica de barras, el polígono de frecuencias y la gráfica circular o gráfica de pastel. Un histograma es un gráfico que indica la frecuencia de un hecho mediante una distribución de datos. Dicho en otras palabras, es una representación gráfica de una variable en forma de barras. La superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Para un histograma, en el eje vertical se representan las frecuencias absolutas, o mejor dicho, la mayor frecuencia absoluta. En el eje horizontal se representan los límites o bien las fronteras. El polígono de frecuencias, al igual que el histograma, representa las frecuencias de un hecho. Este se crea a partir de una tabla de distribución de frecuencias o un histograma. Como lo decíamos, el histograma emplea columnas verticales para reflejar las frecuencias, por lo que el polígono es realizado uniendo los puntos de mayor altura en estas columnas. Para un polígono de frecuencias, en el eje vertical se representa de igual forma la mayor frecuencia absoluta observada, pero en el eje horizontal cambia y se representan los valores de la marca de clase. Posteriormente se unen todos los puntos. Y por último, para una gráfica circular o gráfica de pastel, se parte de una circunferencia como base y el propósito de estos gráficos es representar a las clases como un porcentaje de la totalidad. Para trazarlas se utilizan dos datos o dos elementos que serían las frecuencias relativas en grados y las frecuencias relativas porcentuales. Se traza una circunferencia, se parte del grado 0, a partir de él, utilizando las frecuencias relativas en grados, se traza cada porción y se indica a qué porcentaje corresponde. Es importante mencionar que en los histogramas y en las gráficas circulares debemos manejar una simbología. Cada gráfico, como vemos, se adapta a la información que pretende representar. Por ello es que algunos aparecen como líneas o vectores y otros como superficies. Los elementos que se utilizan para su creación son distintos y la forma en la que se les analiza difiere. Ahora, las medidas de tendencia central y las medidas descriptivas es algo que también habíamos trabajado con datos simples, pero que varía un poco con datos agrupados por intervalos.
Una medida estadística de tendencia central pretende resumir en un solo valor un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda, mientras las medidas descriptivas resumen la información contenida en un conjunto de datos y son la varianza y la desviación estándar. Las diferencias de las que hablaba son, por ejemplo, la media para datos simples corresponde a la suma de las frecuencias absolutas para cada clase dividida entre el tamaño de la muestra. Y la media para datos agrupados por intervalos es igual a la suma de los valores correspondientes a la marca de clase por la frecuencia absoluta para cada intervalo y esto dividido entre el tamaño de la muestra. La moda para datos simples corresponde al valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos, es decir, la mayor frecuencia absoluta, y la moda para datos agrupados por intervalos es igual a la marca de clase con mayor frecuencia absoluta. Ahora, para las medidas de descripción estadística, la desviación estándar para datos agrupados por intervalos corresponde a la raíz de la varianza, al igual que la desviación estándar para datos simples. Sin embargo, la varianza para datos agrupados por intervalos es igual a la suma de los valores correspondientes a la marca de clase menos la media al cuadrado y esto multiplicado por la frecuencia absoluta para cada clase. Finalmente, todo esto dividido por el tamaño de la muestra. Esto sería todo por el tema de las 3 semanas de 5, 6 y 7 de trabajo. Gracias por su atención, profesor.